Tras la muerte de Harry, Mary Jane y Peter Parker fueron por caminos distintos, por el bien de ambos. Entonces Peter entraría a trabajar a Oscorp, quien habría sido adquirida por Roderick Kingsley. Allí le asignarían una compañera de trabajo, Gwen Stacy. Entonces estos retomarían una amistad que había quedado destruida tras Spider-Man 3, pero un día Gwen descubriría el secreto de Peter, haciendo que Stella revele su identidad por completo y contando toda su historia. Así Gwen y Peter se reconciliarían y empezarían una relación formal. Han pasado 10 años tras eso, y estamos en 2015. En estos años de relativa paz, el Hombre Araña se ha enfrentado a varios enemigos, como el Buitre, Shocker, Black Cat, Rhino, Kingpin, Ameread, Big Whale y otros. Tras tanto tiempo Peter logró tener una vida mínimamente normal. Ahora protege a los inocentes como Spider-Man, mientras igual los ayuda creando medicamentos avanzados en Oscorp como Peter Parker, e igual cuida a su esposa embarazada. Peter tiene la vida que siempre soñó, y lo mejor, Nueva York se lo retribuye. El símbolo de esperanza que representa el Hombre Araña es amado en toda la ciudad, y Jameson ahora lo apoya en el Daily Bugle después de que Spider-Man haya curado a su hijo que se convirtió en un hombre lobo. Y la tía May ahora vive más tranquila, debido a que Peter pagó todas sus deudas y le devolvió su casa de Queens. Pero lo que Peter había olvidado era que hace años, había llevado un pedazo del simbionte al Dr. Connors. Pedazo en el que el doctor haría muchos experimentos, inyectándole distintas sustancias que reaccionarían haciendo más fuerte al simbionte. Pero a la vez mucho más salvaje, más sádico y cambiándolo a un color rojizo. Pero años después cuando el doctor se convirtió en el lagarto, este habría roto accidentalmente el frasco que contenía al simbionte Carnage. Dejándolo libre, pero al unirse a un peatón normal, el simbionte drenaría su cuerpo minutos después. Y así pasarían unos años con el simbionte entrenando sus habilidades mientras usaba como vagabundos y algunas de sus víctimas. No obstante, nunca encontró un huésped posible. Claro, hasta que conoció a Cletus Kasady. Alguien lo suficientemente malvado como para resistir al simbionte, así es como empezaría una travesía para obtener a su huésped indicado. Entonces el simbionte irrumpió en el Instituto Psiquiátrico Ravencroft, matando y aniquilando todo lo que se encontrase. Hasta llegar a la celda de Cletus. ¿Qué? ¿Quién diablos eres tú? Soy lo que precede a la vida, la muerte en masa. Soy Matanza, tu alma gemela, y te traigo una proposición. La unión sagrada entre el mal y el mal, lo que siempre has buscado. Placer mientras matas todo lo que se te cruce. En el fondo queremos lo mismo, queremos violencia sin fin. Y entonces, terminaremos con el Hombre Araña, quien te dejó en este hoyo lleno de estúpidos, y a mí me quitó a mi padre. Si nos unimos podemos crear el infierno que siempre decíamos. Juntos seremos Carnage. Entonces Cletus accedería y se empezaría a fusionar con el simbionte de Carnage, no solo volviéndolo más fuerte, ágil, veloz y loco. Sino que también ambos se perfeccionarían mutuamente, convirtiéndose en una versión más loca de Carnage. Mientras tanto, Peter se encontraba viendo televisión en el comedor de su casa. Viendo las noticias se enteraría de que un simbionte parecido al que había derrotado hace tantos años, estaba matando inocentes y destruyendo todo a su alrededor sin piedad ni misericordia. Solo una locura extrema que terminaba matando y aniquilando todo que lo veía. Peter, sin dudarlo, sacaría su traje de abajo de la cama y se lo pondría. Después de despedirse cariñosamente de su esposa, Peter saldría por la ventana como de costumbre. Con un balanceo rápido Spider-Man llega justo a tiempo para patear a Carnage antes de que mate a una mujer. Peter sin pensarlo empieza de golpear a Carnage, pero cada golpe no le hace nada. Entonces, este se cansa y mira al simbionte a los ojos, pero Carnage lo patea hacia unos muros que Peter rompería. Eres tan idiota, Peter Parker. No te molestes en sorprenderte, Venom lo sabía todo de ti y nos lo heredó. Así que ahora terminaremos con lo que él empezó. Carnage iría corriendo hacia Peter, pero este lo esquivaría. Entonces Carnage crearía un montón de tentáculos simbióticos para atraparlo, pero ninguno daba resultado, Spider-Man era implacable. Carnage se tira a Spider-Man, Peter igual. El choque de titanes es inminente, cuando finalmente Spider-Man da el golpe en el aire, Carnage cae en unos escombros, Peter agarra unos tubos y empieza a hacer ruido. Pero no pasa nada, Peter se asusta, Carnage se levanta. Este simbionte no es como Venom, es 5 veces más fuerte, violento y sádico.
En un rápido movimiento Carnage logra apuñalar a Peter en el abdomen, pero este golpea a Carnage, sin mutar, Carnage tira a Peter al piso y le da un pisotón que lo hunde en el pavimento. Nunca debiste hacerte el héroe. Siempre terminaste matando a los que amabas. Nueva York solo te quiso por protección, y ahora, nadie que gritaba tu nombre está aquí hoy para salvarte. Spider-Man se levanta, malherido y desangrándose. Pero no va a dejar que este monstruo lo destruya todo, es su momento para probarle al mundo de qué está hecho el Hombre Araña. Con 3 veces la misma fuerza con la que golpeó al Duende Verde en su batalla final, Spider-Man lanzó un golpe a Carnage con tal brutalidad que lo envió a volar, destruyendo varios muros. Entonces Carnage se levantó de inmediato. Si quieres hacer esto, dile diciendo a tu esposa que será viuda. Spider-Man lo daría todo en la batalla, usaría toda su experiencia en combate, inteligencia y recursos del entorno. Pero Carnage hacía lo contrario, pura fuerza bruta, creaba armas con su simbionte, e intentaba aplastar al Hombre Araña. En un momento crucial, Peter logró tirar a Carnage al subterráneo, aprovechando Peter para saltar y golpearlo con toda su fuerza al simbionte. Pero Carnage, al momento del impacto, crearía un montón de espinas que atravesarían partes del cuerpo de Peter, haciendo que este caiga a un lado de las alcantarillas. Pero aún así Peter se levantaría de nuevo, intentando darle un golpe a Carnage, pero el simbionte lo detiene con su puño, y luego lanza a Peter hacia las aguas negras del subterráneo. Muy malherido, el héroe se sigue levantando, pero esta vez lanza unas telarañas a la pared de concreto que estaba atrás de Carnage. Y empezaría a jalar, haciendo que estas caigan encima de Carnage, dándole una oportunidad a Peter de escapar a su casa. Peter llega malherido a su casa, está roto por dentro y por fuera. Gwen lo agarra antes de que caiga, y le pregunta qué ocurrió. Peter le dice que el simbionte volvió y peor. Este responde que no salga, que cierre todas las ventanas y puertas, y Gwen le dice que su padre, George Stacy, le dijo que no salga por nada del mundo de su casa. Pero de repente, Peter recuerda algo. Carnage conoce su identidad y a su familia, la tía May está en peligro. Peter se acuesta en el sillón, y Gwen empieza a sacarle las espinas simbióticas y a dejarlas en un frasco contenido. Una vez listo esto, Peter se saca el traje y le dice a Gwen que no lo toque, dejándolo en un baúl. Entonces Peter se pondría su traje casero para ir a buscar a su tía. Mientras tanto en las alcantarillas un squad enviado por el gobierno para capturar a Carnage revisa el lugar. Pero de repente uno de ellos desaparece entre las sombras, y su cabeza rueda por las aguas negras. Los demás empiezan a disparar al lugar, pero detrás de uno de ellos, Carnage le clava una espada simbiótica en el pecho. Y luego clava a otro más, agarra a uno con sus puños y le revienta la cabeza. A otros los parte a la mitad, saca huesos que usa para apuñalar a otros, y usa sus tentáculos para aniquilarlos. Carnage era un monstruo violento y sin compasión, mató alrededor de 40 soldados en ese momento. Ni armas normales, ni modificadas le hacían algo, él solo era impulsado por una maldad imparable. Una vez que salió de la alcantarilla, sacó parte de una cabeza de un guardia de su boca, lanzándola al piso. Entonces, en ese momento Carnage decidió secuestrar a la esposa de Peter. Y cuando este la vaya a rescatar, Carnage la matará frente a él y luego lo matará, y tras eso a toda la ciudad. Mientras tanto Peter llega a la casa de May. Con su antiguo traje de la araña humana, que no había usado hace bastante tiempo, pero esta ocasión lo requiere. Peter entró por una ventana y se encontró con casi todo destruido y dado vuelta. En ese momento May estaba siendo capturada por unos simbiontes vástagos de Carnage. Resulta que este usó partes de su simbionte y a los muertos soldados para crear a sus propias tropas simbióticas para atacar a la familia de Peter. Y en ese momento la araña humana golpearía a uno, haciendo que los demás lo sigan para que dejen a May tranquila. Y mejor llevaría la batalla afuera de la casa, golpeando a los simbiontes sin contenerse. Peter quedaría muy exhausto, pero tenía que seguir peleando, eran solo 5 pero le estaban causando muchos problemas. Entonces Peter decidió usar su pura fuerza bruta, arrancándole el simbionte a uno con puros golpes. Dándose cuenta que ya no era humano, solo era un esqueleto drenado de energía vital. Entonces, Peter se dio cuenta que estos monstruos sin alma no iban a parar de matar gente. Y en ese momento decidió terminar con ellos, llevarlos a un camión de gas y explotarlos junto con este.
La araña humana se empezaría a balancear entre las azoteas de las casas, mientras los simbiontes lo perseguían e intentaban rasgar. Peter saltó atrás del camión, y los simbiontes al mismo camión haciendo que explote, dejando un rastro de huesos y partes carbonizadas de los simbiontes. Así es como Peter rápidamente se cambiaría a su ropa normal e iría donde la tía May. Peter fue corriendo. No importaba nada más, solo cómo estaba ella, más que su tía era la mujer que lo había cuidado desde siempre. La persona a la que había depositado toda su confianza, cariño y aprecio, con la responsabilidad que los dos se cuidaron mutuamente durante años. Peter no podría soportar si algo le pasara. Cuando llegó a la casa, vio la ventana rota, pensando por un segundo el Carnage, Gwen y su hijo. Y en ese momento Peter entró, viendo a la tía May escondida. Peter le preguntó si estaba bien, May respondió como siempre, que estaba bien, que solo fue un susto. Entonces Peter le empezaría a dar mil excusas como siempre, pero May le revelaría que ya no era necesario mentir. Ella ya sabía que él era el hombre araña. Resulta que cuando estaba vendiendo la casa, encontró los primeros diseños del traje del hombre araña, ahí es cuando supo que había hecho bien su trabajo de criado. Ella y Ben habían criado a un auténtico hombre, a un hombre excepcional, al hombre araña. Entonces Peter se derrumbaría, pidiéndole perdón por ponerlo en peligro y revelándole que estaba aterrado. No sabía qué podía hacer contra Carnage, no quería perder a nadie más, no quería perder a Nueva York. Por primera vez estaba aterrorizado, acorralado, destrozado y desconcentrado. Y en ese momento May lo calma, le dice que mientras él siga siendo el hombre araña, mientras siga creyendo en el gran poder y la responsabilidad, mientras siga recordando a Ben y a Harry, todo iba a salir bien. En ese momento, Peter llevó a May a su casa, pero cuando llegarían, avistarían la entrada totalmente destrozada. Y adentro estaba muchísimo peor, todo estaba destruido y desgarrado, y en las paredes solo un mensaje escrito con sangre. Enfrenta tus pesadillas. En ese momento un escalofrío tomó todo el cuerpo de Peter, haciendo que empiece a buscar ciegamente por toda la casa, encontrando encima de la cama su traje reparado. Y una nota colgando de una carta escrita por Gwen, donde confesaría que ella se dio cuenta de que este era el destino de Peter. El hombre araña era su destino, y que no podía huir de él, solo acompañarlo en su misión. Por eso había arreglado el traje, para que Peter entienda lo que debía de hacer. Más Gwen no esté de acuerdo, Peter siempre estuvo destinado a hacer lo correcto, y eso significa pelear por los que más quiere. Y esta vez lo tendrá que hacer. Y la carta terminaba con un pelea por el que dejaría pensando a Peter. Entonces May prendería la televisión y estarían dando las noticias, un nuevo monstruo secuestra a esposa y especialista en el puente de Brooklyn. Entonces Peter miraría su traje, lo miraría fijamente, recordando todo lo que había pasado con él, las batallas, los encuentros, los problemas. Pero también el amor, la redención, el perdón y la salvación. Allí Peter lo comprendió, si quería darle un futuro a Nueva York, tiene que arriesgarse por lo que más quiere. Así Peter se prepararía para la batalla final, sin antes usar los pequeños pedazos de simbionte que estaban en el frasco, para crear una especie de artefacto antisimbionte. Uno que al inyectarse a cualquiera de estos seres, el simbionte se derretiría y destruiría pero sin dañar al portador. Entonces Peter dejó a May en la casa, prometiéndole regresar y regresarle todo lo que le había dado. En un balanceo épico el hombre araña lograría llegar al puente donde hace mucho tiempo había luchado contra el Duende Verde. Peter. Hasta que tomaste la buena decisión de separarte de la pelirroja, lástima que esta también no será porque voy a teñir su cabeza con sangre. Sé que no puedo razonar contigo. Pero por favor, aún puedes hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Fácil. Un montón de estupideces creadas por el humano para explicar su naturaleza, igual de verídicas como el cielo o el infierno. Bueno, entonces así será. Así fue como empezó la batalla más brutal del hombre araña hasta la fecha. Cada golpe, patada, corte y apuñalada fueron cruciales en cada momento del combate. Era un combate a muerte, uno sin remordimiento, uno sin compasión. Carnage quería ver sufrir a Peter para luego matar a Gwen, pero Peter daría todo para evitar que esto pase.
Pero a pesar de su intención fue apuñalado en hombros y piernas en un ataque que lo dejó colgando del puente, pero este con su agilidad logró rodearlo, golpear a Carnage y hacer que caiga el suficiente tiempo para liberar a su esposa. Pero justo interrumpiendo el momento romántico, Carnage atravesó el hombro de Peter con un tentáculo, y luego golpeó a Gwen tirándola a un lado. Spider-Man se lanzó a Carnage, lo golpeó, pero este le rompió la mano, tiró al suelo y pateó haciéndolo caer a la autopista del puente. Entonces, Carnage también saltó, cayendo arriba de un auto y destrozándolo, sacando al conductor con un tentáculo y matándolo frente a Peter, que con mucha ira e impotencia agarraría su artefacto e intentaría clavarlo a su enemigo. Pero Carnage lo golpeó tirándolo a un bus que daría vuelta. Cuando Peter despertó, empezó a evacuar a todos los que estaban allí. Entonces Carnage se metió por una ventana y usa un montón de espinas para atravesar a los que estaban saliendo, y Peter sacó un asiento entero que usó para golpear a Carnage. Pero el simbionte lo agarraría, y lanzaría repetidas veces contra la cabina del conductor que quedaría totalmente destrozada. Entonces, Peter apenas lograría salir de ahí con sus telarañas, gritando a todas las personas que estaban en el puente que salgan de ahí inmediatamente. Y con un valor excepcional, salvaría a un niño al que le iba a caer una viga encima, pero Carnage no le tentaría el corazón al momento de agarrar la pierna de Peter, torcerla y posteriormente tirarlo al suelo. Pero Peter se impulsó desde el suelo pateando a Carnage, justo para que Peter le empiece a dar varios puñetazos sin contenerse en el rostro. Todo mientras Carnage se reía como un maniático, y en un movimiento brutal atravesó el abdomen de Peter con un tentáculo, para luego lanzarlo al mar. Carnage parecía haber ganado, pero eso estaba lejos de pasar, porque este recibiría una llanta en la cabeza que había sido lanzada por Peter, quien había sobrevivido. En ese momento, Spider-Man se empezaría a lanzar telarañas en las partes del cuerpo dañadas, esperando que su regeneración haga lo demás. Lanzándose directamente a pelear contra Carnage, quien lo golpearía tirándolo al suelo. Sin embargo, Spider-Man tiró telarañas, que hicieron chocar un auto contra Carnage por la espalda. Spider-Man lo habría esquivado, agarraría el parachoques y lo usaría como arma para golpear a Carnage. Y tras esto, intentaría usar su artefacto destructor de simbiontes, pero de nuevo Carnage expulsaría espinas simbióticas hacia este, atravesando varias partes de su cuerpo. Haciendo caer el artefacto antisimbionte, Carnage tiraría con una patada el auto hacia Peter, luego lo sacaría de debajo de este. Lo alzaría sobre él, y crearía un hacha con la otra mano listo para rebanarle un brazo a Peter. Pero de repente una especie de nube de arena cubriría su visión. Densa, casi viva, parecía viva. Y era porque lo estaba por el perdón, por la redención y un profundo sentido de reciprocidad. Era un antiguo rival y enemigo, alguien con el que Peter había tenido muchos problemas. Pero gracias al perdón logró hacer las paces con este, y ahora venía a cobrar su parte del trato. Flint Marko, el arenero, quien golpearía a Carnage y luego se uniría, formando su forma humana. Hola Peter, llegué tarde al juego. Hubiera sido mejor hace un par de minutos. Hice lo que pude, tengo una deuda pendiente contigo. Bueno, entonces hay que derrotar a este maldito maniático. En ese momento empezó la batalla final. Con el arenero y el hombre araña siendo equipo contra una bestia imparablemente sádica, que si no la detenían ahora, iba a terminar con todo y con todos. Marko cubría a Peter cuando Carnage usaba sus tentáculos o puños. Aprovechando esa defensa, el hombre araña le daría varias patadas y golpes al simbionte asesino. Entonces, Flint, usando parte de la arena de su cuerpo, crearía una bola de demolición en un puño, usándola para golpear brutalmente al simbionte. No obstante, Carnage no quedó de brazos cruzados al intentar masacrar con sus garras al arenero. Sin embargo, este se volvía arena y aprovechaba la brisa para escapar del ataque, devolviéndolo cada vez con más fuerza al simbionte. Todo mientras Spider-Man se alejaría unos minutos para poner a salvo a la gente y a su esposa, para de nueva cuenta volver a la batalla con una patada al simbionte rojo. Solo que Carnage lo agarraría del cuello, empezaría a estrangular y a torturar, pero el Sandman usaría un camión transportador de arena cercano para adquirir su forma gigante. Y con esta, golpear una parte del puente haciendo que caiga encima del simbionte, salvando a Peter y dejando a Carnage atrapado en escombros. Pero este, usando varios cadáveres que estaban por allí, los fusionaría con su propio simbionte, logrando hacerse más fuerte y poderoso. Poder que usaría para liberarse, agarrar un auto y lanzarlo al hombre araña, quien recibiría todo el impacto del golpe.
agotando más su propio sentido arácnido, entonces Carnage aumentaría exponencialmente su tamaño, empezando a pelear contra el arenero gigante. En un mano a mano encima del puente, donde cada golpe contaba. Mientras Peter claro se columpiaría usando las columnas del puente para intentar usar su dispositivo antisimbionte, claro recibiendo un golpe del gigante Carnage que lo tiraría al mar. Entonces, con un golpe en seco, Carnage golpeó al Sandman tirándolo, y luego con un pisotón el simbionte partió el puente. Haciendo que el Sandman se pierda entre la marea y escombros. Pero Peter, en un desesperado ataque lanzaría al Carnage un camión de gas. Prendiendo en fuego al simbionte, debilitándolo al punto que lo haría caer dejando todo el partido puente en llamas. Y entre las llamas y fuego, Carnage obtuvo su tamaño normal. Empezando a usar sus armas y tentáculos para golpear al debilitado Peter, torturándolo y humillándolo. Beth Parker, eres un idiota. Desperdiciaste toda tu maldita existencia protegiendo a gente que ni siquiera te da las gracias. Y aparte te odia, ¿para qué te molestas si al final todos vamos a terminar muertos? Tú y yo somos iguales, la diferencia es que yo obedecí al instinto primario de la vida. La muerte. Spider-Man levantándose le hablaría con voz firme. ¿Y después de esto yo soy el idiota? ¿En serio? No me importa si no me lo agradecen, valió la pena cada minuto de la gente que salve. Porque el saber que hiciste lo correcto te acompañará incluso después de fallecer, no importa cuántas veces me derribes yo siempre me volveré a levantar porque eso es lo que hace un héroe. Proteger a todos incluso cuando el mundo, él o la amenaza sean una basura. Y eso es algo que tú jamás entenderás, nunca entenderás lo que es ser un héroe. Porque eres un simple parásito, algo que se alimenta de lo peor y que no vale la pena seguir manteniendo con vida. En ese momento Carnage lanzaría un grito ensordecedor, seguido de una violencia descomunal hacia Peter. Dejándolo casi muerto. Pero en ese momento varios tubos y basura serían lanzados a Carnage, y este dándose vuelta se daría cuenta que la ciudadanía, liderada por JJ Jameson había venido a rescatar al Hombre Araña. ¡Acabar contigo! ¡Deja en paz al Hombre Araña! ¡Molestas a un hombre que quiere salvar a Dios! ¿No sabes que retar al Hombre Araña y retar a Nueva York? Si retas a uno, estás retando a todos. La multitud lanza tubos, metales y cualquier tipo de basura hacia el monstruo. Son tantos que logran paralizarlo y lograr que Peter por fin logre usar su artefacto. Pero este funcionaría mal, empezando a sobrecargar al simbionte con una energía desconocida, haciendo que una implosión tremenda sea inminente. Todos los que estaban en el puente iban a morir incluyendo Peter Parker y los ciudadanos. Pero en el último acto de valentía, el hombre de arena, Flint Marko, usó una ráfaga de arena para llevar a todos a un lugar seguro. Sacrificándose en medio de la explosión, presuntamente muriendo ese día. Han pasado varios meses. Y ahora Nueva York es una ciudad mucho más próspera, sin amenazas, casi sin crimen y con todo bajo control. Los neoyorquinos aman y celebran al Hombre Araña, quien se ha convertido más que en un símbolo de esperanza, en uno de humanidad. Demostrando que cualquiera puede hacer lo correcto, siempre y cuando recuerde que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Spider-Man vive junto a Nueva York su mejor momento, pero ahora es turno de Peter Parker. Quien espera afuera de una sala de hospital. Sin embargo ya no es para alguna enfermedad o muerte, sino para una vida. Un enfermero le pide entrar. Y cuando cruza la puerta, allí ya hace Gwen Stacy, en una camilla con un recién nacido en sus brazos. Al lado de la tía May. Peter se acerca y aprecia al bebé. Entonces Gwen le pregunta cómo lo llamaran y Peter mira a May, luego a la ventana donde se reflejan a lo lejos los fantasmas del tío Ben, Harry Osborn, Flint Marko y Otto Octavius. Y solo dice, May. Mayday Parker.